Entonces empezaremos con la histología del tejido óseo. Aquí lo que vamos a platicar y lo que vamos a procurar aprender es cómo se estructura tanto microscópica como macroscópicamente el hueso, y habremos de recordar ciertos aspectos que seguramente ya han platicado ustedes inclusive en sus clases de morfología. Vamos a recordar brevemente algunos de estos aspectos macroscópicos o morfológicos y nos vamos a centrar sobre todo en el aspecto microscópico. Ahora bien, como siempre, pues vamos a hablar sobre las generalidades de este tejido óseo. Veremos que este tejido, o el hueso, es un tejido conectivo muy especializado. Y especializado porque está en constante remodelación. Constantemente se reabsorbe y tiene la capacidad de crecer o de formarse nuevamente. Entonces este tejido tiene la característica de estar en constante remodelación, constantemente se reabsorbe y evidentemente constantemente se está formando a la vez. ¿Cuáles son las funciones de este tejido específicamente? Soporte y defensa. Soporte para el resto de nuestro organismo, para dar un soporte, o un sitio donde se puedan insertar los músculos para el posterior movimiento, y evidentemente defensa. ¿Defensa de qué? De los órganos vitales, como los órganos de la cavidad torácica. Este tejido tiene la característica también de que sirve como almacén, como depósito y metabolismo de un ion muy importante, el calcio. ¿Sí? Como veremos, el calcio se deposita en todo este tejido óseo gracias a diferentes estímulos hormonales y estímulos de crecimiento y reabsorción del mismo hueso, de tal manera que si ustedes en un momento dado requieren de una mayor cantidad de calcio en su organismo, es decir, en su sangre, este tejido óseo va a ser capaz de reabsorberse. ¿Para qué? Para liberar ciertas cantidades de calcio a su circulación sistémica, y viceversa. Cuando tienen una elevada cantidad de calcio en su circulación sistémica, este regularmente es absorbido por el hueso. Además del depósito y el metabolismo de calcio, el tejido óseo también tiene la característica de influir o de permitir un proceso llamado hematopoiesis. La hematopoiesis es aquel proceso por el que se forman las células de la sangre, y esto específicamente en la médula ósea del hueso. Más adelante en otras clases profundizaremos más acerca de la hematopoiesis, porque eso lo veremos en histología del tejido sanguíneo, evidentemente. Como ustedes pueden ver, el hueso, aquí no se podrá observar de forma evidente en esta imagen, pero los huesos, además del tejido óseo como tal, de este tejido conectivo especializado, están envueltos por una capa de tejido conectivo, una capa de tejido conectivo muy especializada llamada periósteo. Este periósteo lo podemos dividir en dos capas, una capa externa y una capa interna. La capa externa está formado por un tejido conectivo denso, irregular, tiene una gran cantidad de fibras irregulares. Y la capa perióstica interna es altamente celular, es decir, ahí se van a alojar células que van a formar eventualmente al tejido óseo. Estas las veremos más adelante, en unas diapositivas más adelante. Y por último tenemos, además del tejido conectivo que se encuentra alrededor del hueso, que es el periósteo, tenemos una capa llamada endóstica por dentro de este tejido especializado, que igualmente es osteogénica, o lo mismo que decir que es altamente celular, y pues tiene su capa de tejido conectivo igualmente. Como todo tejido conectivo, el hueso, al ser un tejido conectivo especializado, está compuesto tanto por células como por matriz extracelular. Y las células de este tejido conectivo, así como su matriz extracelular, son muy específicas. Vamos a ver los puntos de cada una. Para empezar, la matriz extracelular, a diferencia que el tejido conectivo, como lo vimos en clases anteriores, está formado tanto por elementos orgánicos como, en este caso, elementos inorgánicos. Los elementos orgánicos que forman a la matriz extracelular representan el 50% del peso seco del hueso. ¿A qué se refieren con el 50% del peso seco del hueso? Se refieren a que cuando un hueso se le retira toda la médula ósea, la médula roja, la médula amarilla,
queda completamente seco, como ustedes los pueden ver en el departamento de morfología, la mitad de ese peso prácticamente corresponde a la matriz extracelular, a sus componentes orgánicos. A esta porción de la matriz extracelular, específicamente los componentes orgánicos, se le conoce también con el nombre de osteoide y está formado principalmente por colágeno tipo 1. Arriba del 80% del material orgánico de esta matriz extracelular o del osteoide es colágeno tipo 1. Y además del colágeno tipo 1, pues otro tipo de moléculas como moléculas de agrecanos como osteocalcina, osteopontina, bla, 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 cialoproteínas, glicoproteínas, etcétera, que van a fijar, son proteínas multiadhesivas que fijan este colágeno con los componentes inorgánicos. Los componentes inorgánicos de esta matriz extracelular son hidroxiapatita de calcio en un 65%. Estos se fijan a las fibras de colágeno tipo 1 gracias a las proteínas multiadhesivas que mencionábamos ya anteriormente para dar lugar a esta matriz extracelular. Eso con respecto a la matriz extracelular, en realidad es algo relativamente sencillo, pero si hablamos de las células del tejido óseo, profundizaremos un poco más porque veremos que son células muy abundantes, variables. A diferencia de las células que vimos en tejido conectivo en general, que las principales células del tejido conectivo eran los fibroblastos y otro tipo de células que pueden ser fijas o transitorias, bueno, las células del tejido óseo derivan de dos diferentes orígenes. Uno, de células mesenquimatosas. Regresemos un poquito y nos vamos a pasar a embriología. Recuerdan ustedes que durante el desarrollo embriológico se desarrolla un tipo de tejido llamado tejido conectivo mesenquimatoso o tejido conectivo propio del embrión, que se divide en mesénquima y en la gelatina de Wharton, ¿sí? Bueno, pues a partir del mesénquima se van a formar una serie de células, como son estas de aquí, células osteoprogenitoras, osteoblastos y osteocitos. En ese orden podríamos decir que las células osteoprogenitoras son aquellas que van a dar origen o van a dar paso a la formación de estas células llamadas osteoblastos. Los osteoblastos son como los fibroblastos del tejido conectivo, solamente que estos están en el hueso. Estos son los encargados de producir la matriz extracelular orgánica, ¿de acuerdo? Porque la matriz extracelular inorgánica, la hidroxiapatita de calcio, no es producida por una célula, es consumida a través, por ejemplo, de la dieta a nivel de la absorción del intestino. Estos osteoblastos, cuando forman una gran cantidad de matriz extracelular y se ven rodeados por esta matriz extracelular que poco a poco se va fijando junto con la porción inorgánica de esta matriz, se llamarán osteocitos. Son osteoblastos que quedaron atrapados dentro de un espacio llamado laguna, rodeados por esta matriz extracelular. Prácticamente podríamos decir que las células derivadas de origen mesenquimatoso o de células mesenquimatosas se encargan de producir el tejido óseo, mientras que existen otro tipo de células llamadas hematopoyéticas. Lo veremos más adelante, insisto, cuando veamos la histología del tejido sanguíneo. Bueno, que son los osteoclastos. Estos osteoclastos, a diferencia de las células derivadas del mesénquima, no producen matriz extracelular, al contrario, la destruyen. De tal manera que gracias al equilibrio que existe entre estos tipos celulares, el tejido óseo es capaz de reabsorberse y de formarse nuevamente. Aquí vemos un cuadro donde pueden observar ustedes estas estirpes o líneas celulares derivados de células hematopoyéticas y de células mesenquimatosas. Como pueden observar, a partir de las células mesenquimatosas se podrán formar condroblastos que formarán condrocitos. De esto hablaremos en la próxima clase, que es tejido cartilaginoso, adipocitos, fibroblastos, células mesoteliales, células endoteliales, que aunque de estas hablamos un poco cuando vimos tejido epitelial, pues forman parte de los derivados de estas células mesenquimatosas. Y aquí podrán observar ustedes a los osteoblastos que formarán eventualmente osteocitos. A diferencia de esta línea o estirpe celular mesenquimatosa, las células hematopoyéticas darán lugar a prácticamente las demás células
del sistema sanguíneo, entre ellos a los eritrocitos, a los leucocitos, que eventualmente se diferenciarán en muchísimos otros tipos celulares, y aquí podremos observar cómo se derivan de ellos los osteoclastos. Ahora bien, si hablamos específicamente de las células osteoprogenitoras, es decir, de esas células derivadas del mesénquima que van a dar origen a los osteocitos, estas células osteoprogenitoras las vamos a encontrar en el tejido óseo, específicamente en el periósteo. Les comentaba yo en diapositivas anteriores que el periósteo tiene dos capas, una capa externa fibrosa con tejido conectivo denso y regular y una capa interna más celular. En esta capa interna del periósteo es donde se encuentran estas células osteoprogenitoras. Y si lo podemos observar en esta diapositiva, igual en el video lo van a ver un poco mejor, esto es tejido óseo, dividido en tejido compacto, hueso esponjoso, y aquí alrededor, recubriendo a este hueso, tendremos al periósteo. Fíjense cómo aquí en el periósteo se alcanza a observar una capa externa llena de fibras, esto que vemos aquí. La capa más interna estará llena de células. ¿Qué células? Células osteoprogenitoras. Estas células osteoprogenitoras rodean a los canales de Havers y a los canales medulares, de tal manera que también en el endosteo, es decir, una capa que se encuentra aquí entre el tejido entre el hueso compacto y el hueso esponjoso, tendremos también una alta celularidad de este tipo de células osteoprogenitoras. Ahora bien, estas células osteoprogenitoras pueden proliferar para formar más células osteoprogenitoras, o pueden formar en un momento dado, como yo les comentaba, osteoblastos. Son las células que darán origen eventualmente a la matriz extracelular para formar osteocitos. Y estas células osteoprogenitoras también tienen la capacidad de diferenciarse en células condrogénicas para formar ¿qué? Cartílago, tejido cartilaginoso. Que como veremos, el tejido cartilaginoso y el hueso están muy relacionados entre sí. Gracias a que a esta relación entre tejido cartilaginoso y hueso, los huesos van a poder proliferar para aumentar su longitud, por ejemplo en el caso de los huesos largos. Si nosotros vemos, estas células osteoprogenitoras son células alargadas con relativamente poco citoplasma. Ahora bien, si hacemos un zoom, le damos profundidad a este tipo de laminillas donde observamos tejido óseo, podremos encontrar células llamadas osteoblastos. Los osteoblastos, como lo comentábamos en la diapositiva pasada, derivan de las células osteoprogenitoras. Y estas regularmente se encuentran en la superficie de los huesos. ¿En cuál superficie? Tanto en el hueso compacto como en el hueso esponjoso. ¿De acuerdo? Estas células, estos osteoblastos, secretan a los componentes orgánicos de la matriz, al osteoide, que como ya comentábamos, está formado principalmente por colágeno tipo 1. Arriba del 80% de este osteoide es colágeno tipo 1. Y ahora bien, estos osteoblastos tienen extensiones celulares para ponerse en contacto con otras células osteoblásticas. ¿Por medio de qué tipo de uniones? Uniones gap. Uniones muy similares a las que platicamos en su momento en el epitelio. Cuando hablamos de la región basolateral, específicamente de la región lateral de las células epiteliales, hablamos de las diferentes zónulas occludens, adherens, macula adherens y las uniones tipo gap. Pues igualmente estos osteoblastos, aunque no son células epiteliales, son capaces de comunicarse entre ellos gracias a estas uniones tipo gap. Estos osteoblastos darán lugar a la formación de osteocitos. Los osteocitos son estas células osteoblásticas, como ustedes pueden ver aquí, que quedaron atrapados por su matriz extracelular que se encuentra aquí alrededor. ¿De acuerdo? Estos osteoblastos y los osteocitos participan en la fijación de los componentes inorgánicos de la hidroxiapatita de calcio, pues gracias a que ellos producen el elemento orgánico de la matriz extracelular, ¿sí? Gracias a que producen la colágeno y los agrecanos, las proteínas multiadhesivas, pues participan en esta fijación de los componentes inorgánicos. Ahora bien, si ustedes se fijan en esta diapositiva, van a poder observar aquí, recubriendo a estas superficies óseas, a los osteoblastos, ¿de acuerdo? Conforme estos osteoblastos producen entonces
su matriz extracelular y quedan rodeados por esta matriz extracelular, separados de ella por un pequeño espacio llamado laguna, se van a llamar ahora osteocitos, ¿de acuerdo? Fíjense cómo los osteoblastos inactivos, por ejemplo estos que observamos aquí, se ven de forma relativamente aplanada, ¿de acuerdo? Mientras que los osteoblastos activos tendrán otra forma que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Estas células osteoblásticas tienen la particularidad de que en su membrana contienen proteínas receptoras. Receptoras de una hormona abreviada PTH que se llama hormona paratiroides o paratormona, secretada por una glándula del cuello llamada glándula paratiroides. Que esta paratormona va a influir en el metabolismo del ion calcio. ¿Cómo? Si estos osteoblastos tienen receptores para paratormona, para esta hormona de la paratiroides, una vez que la paratormona llega a los osteoblastos, estos van a producir un factor que estimula la producción de osteoclastos, ¿de acuerdo? Los osteoclastos son otra estirpe celular. Como ya lo vimos, forman parte de los derivados de las células hematopoyéticas. Entonces, cuando hay secreción de paratormona, los osteoblastos secretan factor estimulante de osteoclastos para que proliferen los osteoclastos y evidentemente los osteoclastos reabsorban hueso. ¿Para qué? Para que el calcio salga a la circulación sistémica. Entonces, ¿cuándo se les ocurre que se secrete la paratormona? Pues evidentemente cuando hay niveles bajos de calcio. ¿Para qué? Para que se libere calcio de los huesos precisamente. Ahora bien, fíjense en la forma que tienen estos osteoblastos cuando se encuentran activos. Son relativamente células cúbicas. No se alcanza a ver muy bien ahí en la proyección, pero aquí en el video lo van a poder observar mejor. Tiene un citoplasma basófilo, tiene un ergastoplasma muy desarrollado. El ergastoplasma es lo mismo que el retículo endoplasmático rugoso. Es otro nombre para este retículo. ¿Y por qué evidentemente tendrá que estar muy desarrollado este ergastoplasma o este retículo endoplasmático rugoso? Pues porque son células que se encargan de producir proteínas, las proteínas multiadhesivas y las fibras de colágeno. Evidentemente estas células también van a tener un muy prominente aparato de Golgi para la distribución de estas proteínas. Si pudiéramos observar con mayor profundidad, probablemente aquí en el video lo puedan observar mejor, dentro del citoplasma de estas células van a encontrar muchas vesículas de matriz extracelular que están rodeadas por la membrana celular. Aquí, estas vesículas de matriz extracelular habrán de expulsarse hacia el resto del tejido, aquí hacia la matriz extracelular, donde se unirán a las sustancias inorgánicas de la matriz extracelular para producir el hueso calcificado. Ahora bien, también estos osteoblastos son ricos en un par de sustancias llamadas fosfatasa alcalina y pirofosfatasa. Esta fosfatasa alcalina y pirofosfatasa son elementos que pueden encontrar ustedes en la circulación sistémica, es decir, en la sangre, que sirven como marcadores para delimitar o para poder valorar la actividad metabólica o la producción de los osteoblastos, de la matriz extracelular. Por último, si hablamos de los osteocitos, pues como ya platicábamos, los osteocitos a final de cuentas son osteoblastos que se encuentran atrapados dentro de una gran cantidad de matriz extracelular. Estos se encuentran separados de esta misma matriz gracias a un espacio llamado lagunas. Aquí pueden observar ustedes en esta imagen cómo los osteoblastos entonces rodean al tejido óseo y los osteocitos se encuentran atrapados dentro de esta matriz extracelular. Entre los osteocitos también hay comunicaciones. Estas comunicaciones entre los osteocitos se dan por las mismas extensiones citoplasmáticas de las células que se comunican o que pueden atravesar una serie de canales en la matriz extracelular. Entonces esas prolongaciones se comunican gracias a través de diferentes canales entre una célula
y otra. Esto permite el contacto entre osteocitos y osteoblastos gracias al tipo de comunicación o uniones que ya platicábamos previamente, las uniones tipo gap. Estas, al ser derivados de los osteoblastos, pues también tienen un ergastoplasma, un aparato de Golgi muy desarrollados y a la vez también tienen una cierta cantidad de lisosomas, que tienen enzimas hidrolíticas derivados de las vesículas de matriz extracelular que ellos mismos producen. Por último, si hablamos del otro tipo celular derivados de las células hematopoyéticas, veremos que estos se llaman osteoclastos. Los osteoclastos son formados por un precursor llamado preosteoclasto. Los preosteoclastos son células pequeñas en realidad y que a su vez son mononucleares, es decir, tienen un solo núcleo. Pero cuando varios preosteoclastos se fusionan entre sí, fusionan sus citoplasmas, su membrana, y a la vez los núcleos no quedan fusionados, sino que se forma una célula muy grande, multinucleada, pueden llegar a tener alrededor de 50 núcleos, con una gran cantidad de lisosomas que tiene un citoplasma acidófilo, al contrario pues a lo que son las células osteoblásticas y a los osteocitos, y son ricos en fosfatasa ácida. Si nosotros lo vemos en esta imagen, aquí tenemos un osteoblasto, ¿sí? Fíjense en su citoplasma, cómo es relativamente basófilo. Acá vamos a encontrar un osteoclasto y aquí otro. ¿Se fijan cómo son células muy grandes a comparación de los osteoblastos? Son células muy grandes y evidentemente, como ustedes lo pueden observar ahí, son multinucleadas. En el video van a poder observar de mejor forma que su citoplasma es relativamente acidófilo y estos tienen fosfatasa ácida, contrario a los osteoblastos que tenían fosfatasa alcalina. La fosfatasa ácida se presenta durante la actividad osteoclástica, de tal manera que ustedes pueden tomar como marcador a esta fosfatasa ácida, al igual que la fosfatasa alcalina, para ver la actividad metabólica de estas células. Si hay mucha destrucción ósea, probablemente haya una alta concentración de fosfatasa ácida. Contrario a un aumento en la producción del hueso, va a haber aumento en la cantidad de fosfatasa alcalina. ¿De acuerdo? Estas células osteoclásticas también tienen una serie de receptores, proteínas receptoras en su membrana, que van a actuar gracias a los factores estimulantes osteoclásticos, que estos, como ya platicábamos, son excretados por los osteoblastos, y a la calcitonina. La calcitonina es otra hormona que se encarga de inhibir la función osteoclástica. Entonces, al inhibir la función osteoclástica, pues evidentemente va a disminuir la concentración de calcio en la sangre y va a aumentar la concentración de calcio o de sustancia inorgánica en la matriz extracelular. Entonces, la paratormona y la calcitonina son antagonistas entre sí. Mientras la paratormona estimula la formación de osteoclastos, la calcitonina la inhibe. ¿De acuerdo? ¿Qué hacen estos osteoclastos? Inclusive en la imagen ustedes pueden ver este gran espacio que tienen aquí alrededor. Estos osteoclastos, al tener abundantes lisosomas, van a destruir a la matriz extracelular que se encuentra alrededor de ellos. Entonces se encargan de reabsorber hueso. Es gracias a estas células que el tejido óseo puede reabsorberse y gracias a las células osteoblásticas y osteocíticas que puede formarse nuevamente. Las lagunas que rodean, o este espacio que rodea al osteoclasto, tiene un nombre y se llama lagunas de Hauschig. Lagunas de Hauschig. Aquí podemos ver otra imagen de un osteoclasto, donde van a ver sus abundantes núcleos, su citoplasma acidófilo y la matriz extracelular que se encuentra alrededor. Vamos a poder observar en la imagen que un osteoclasto tiene diferentes regiones. ¿A qué nos referimos con diferentes regiones? Fíjense las tinciones dentro de la misma célula, cómo van cambiando de un lado hacia el otro, ¿de acuerdo? Vamos a ver que este osteoclasto tiene una región llamada zona basal o zona perinuclear. Evidentemente se encuentra cercana a los núcleos.
Aquí en esta zona basal va a haber una gran organización de organelos, exceptuando los organelos encargados de la producción de energía, las mitocondrias. Vamos a ver que posterior a ella tenemos aquí alrededor una zona vesicular, llena de vesículas, que tiene abundantes mitocondrias y vesículas que probablemente se trate de lisosomas, precisamente pues por su actividad destructora o su actividad osteoclástica. Su ergastoplasma o retículo endoplasmático rugoso son poco numerosos y son de pequeño tamaño, por así decirlo. ¿Por qué? Porque estas no se encargan de construir, se encargan de destruir, al contrario que los osteoblastos y los osteocitos. Vamos a poder observar una zona llamada zona de membrana, donde vamos a poder observar que tiene, si lo viéramos en una imagen de microscopía electrónica, tiene una serie de plegamientos o una serie de invaginaciones de la membrana celular que se adhieren a esta membrana, a esta matriz extracelular. Y por último, pues la zona clara que podemos observar de forma muy clara aquí, que es el citoplasma, que se encuentra en contacto con la membrana celular, donde no hay organelos. Si lo vemos con una foto de microscopía electrónica, vamos a ver que toda esta célula de aquí es un osteoclasto. Y si ustedes se fijan, el osteoclasto está destruyendo aquí matriz extracelular. Fíjense que bien se ven las fibras de colágeno aquí, con sus respectivas proteínas multiadhesivas, calcio, etc. Y fíjense todas las extensiones, los podocitos, por así decirlo, que tiene esta célula osteoclástica. Esta célula osteoclástica se encarga entonces de destruir a la matriz extracelular que tiene alrededor, formando un espacio llamado laguna de Hauship, que en un momento dado inclusive podría asemejar, y así lo mencionan en algunos libros, un sistema de barrido de hueso. Mencionan en algunos libros que esta célula se encarga de destruir a la matriz extracelular como si fuera un cepillo de carpintero. Poco a poco va formando esta depresión, esta laguna en la matriz extracelular. Eso es todo con respecto a las células del tejido óseo. Ahora bien, ya hablamos un poco sobre lo microscópico. Vamos a hablar un poco más sobre la organización macroscópica tanto del hueso esponjoso como del hueso compacto. Para esto solamente vamos a hablar muy brevemente sobre la organización o sobre la clasificación morfológica de los huesos. Esto seguramente ya lo vieron en morfología. Los huesos, como ustedes recuerdan, se dividen en largos, cortos, planos, irregulares e inclusive sesamoideos. Los huesos largos, si tomamos en cuenta que todos los huesos son estructuras tridimensionales que tienen una altura, una anchura y una profundidad, en base a estos parámetros vamos a clasificar morfológicamente a los huesos. Los huesos largos son aquellos en los que predomina su longitud sobre su anchura y sobre su profundidad, ¿de acuerdo? En cambio, los huesos cortos son aquellos donde todas estas dimensiones son muy similares. En el caso de los huesos planos son aquellos en los que su longitud y su ancho son muy similares, pero su profundidad es muy pequeña. Los huesos irregulares evidentemente no respetan estas dimensiones y pueden tener tamaños y formas muy variables. Los huesos sesamoideos son aquellos que están incluidos dentro de tendones. Ejemplo de hueso largo: fémur, húmero, radio, cúbito, tibia, peroné, etc. Huesos cortos: todos los huesos del carpo, todos los huesos del tarso. Huesos planos: el ejemplo típico es la escápula, el esternón. Huesos irregulares: las vértebras. Huesos sesamoideos: el hueso sesamoideo más grande que tenemos en nuestro cuerpo se llama rótula o patela. Ahora, también podemos clasificar a los huesos según su densidad. En todos los huesos, como podremos observar en esta diapositiva, podremos encontrar tejido óseo compacto, tejido óseo esponjoso. El hueso compacto regularmente son capas de tejido óseo que se encuentran a la periferia de un hueso. En el caso del cráneo, este hueso compacto forma un par de tablas de hueso compacto divididas entre sí por una capa de hueso esponjoso. Estas capas de tejido
o hueso compacto en el cráneo, les llamamos tabla externa y tabla interna. El hueso esponjoso es el que se encuentra normalmente central o contenido dentro de las paredes de hueso compacto. Aquí podemos observar en el centro hueso esponjoso, y en el caso del cráneo este hueso esponjoso se llama diploe. Por así decirlo, si hacemos un corte sagital a nivel del cráneo y vemos, por poner un ejemplo, el hueso frontal, vamos a ver que el hueso frontal va a tener una capa externa o una tabla externa y una capa interna o tabla interna de hueso compacto. Y entre ellas dos vamos a tener aquí hueso esponjoso llamado diploe. Ahora bien, en la mayoría de los huesos largos vamos a encontrar que dentro del hueso esponjoso vamos a tener una cavidad llamada cavidad medular, donde vamos a tener dos tipos de médula, roja y amarilla. La médula roja es aquella porción de la médula ósea encargada de la hematopoiesis, es decir, de la producción de células sanguíneas, y la médula amarilla es médula que en algún momento dado fue roja, reemplazada por tejido adiposo dentro del hueso. Entonces, en el mismo hueso podemos encontrar los dos tipos de médula. Si hablamos del periósteo específicamente, vemos que el periósteo entonces es una cubierta de tejido conectivo que se encuentra externa al hueso y que, como ya platicábamos, tiene dos capas. Una capa externa que está formada por tejido conectivo fibroso denso y regular, y una capa interna más celular con células osteoprogenitoras y osteoblastos. En el caso del cráneo, este periósteo se llama pericráneo. Y si alcanzamos en el video, sobre todo, van a poder observar que aquí, esta es una disección, por ejemplo, de cráneo, ¿sí? Donde se está separando la piel y los músculos del cráneo. Aquí podrán observar hueso, y a este nivel específicamente podrán observar al tejido conectivo que forma al periósteo, que en el caso del cráneo se llama pericráneo, cómo se une al hueso por medio de unas fibras perpendiculares a las fibras del periósteo como tal, que unen al periósteo con el hueso, llamadas fibras de Sharpey, por así decirlo. Insisto, con el corte sagital del cráneo, donde vemos la tabla interna, tabla externa. Aquí vamos a ver al diploe. Aquí podríamos ver por arriba, la envoltura de periósteo, ¿sí? Si nosotros lo disecáramos, veríamos que este periósteo está unido al hueso gracias a esas fibras, llamadas fibras de Sharpey. Son fibras que corren en sentido perpendicular a las fibras longitudinales de este periósteo. Lo van a poder observar muchísimo mejor en el video, gracias a que aquí se alcanzan a ver muy bien estas fibras. Ahora bien, dejando atrás el hueso compacto, el hueso esponjoso, vamos a ver que microscópicamente podemos dividir a los huesos según su nivel de maduración en dos tipos principales: hueso primario y hueso secundario. Al hueso primario se le llama también hueso inmaduro o hueso entrelazado, mientras que al hueso secundario se le conoce como maduro o laminar. El hueso primario se va a desarrollar durante la etapa embrionaria y además se va a formar en periodos donde el hueso se tenga que reparar, ¿sí? Por alguna fractura, alguna lesión o algo por el estilo, se va a formar hueso nuevo, pero es hueso inmaduro o primario. Este hueso inmaduro o primario tiene un alto grado celular, pero un bajo grado de calcificación. La matriz extracelular que tiene este hueso inmaduro todavía no se llena, por así decirlo, o no se adhieren entre sí el osteoide y el material inorgánico de la matriz extracelular, de tal manera que no está calcificado como tal. Eventualmente, cuando este se calcifique de forma correcta, este hueso inmaduro formará al hueso secundario o hueso maduro o hueso laminar. Aquí tenemos una imagen precisamente de este hueso inmaduro y del hueso maduro. Fíjense cómo específicamente aquí se les pone el ejemplo de las líneas epifisiarias. Las líneas epifisiarias están formadas por una gran cantidad celular, principalmente de células condrocíticas o condroblastos derivados de células mesenquimatosas. Por eso es que este tipo de huesos se desarrollan a partir del desarrollo o la etapa embrionaria, mientras que en el caso del hueso maduro, pues tiene una gran cantidad de fibras organizadas en láminas. Estas fibras se organizan, como mencionamos, en láminas óseas de forma concéntrica, es decir,
en espiral, ¿sí?, que miden aproximadamente de 3 a 7 micrómetros. Este, a diferencia del hueso inmaduro, tiene un alto grado de calcificación y sus fibras se organizan de forma muy especializada. Podemos observar que en esta imagen les van a explicar los 4 sistemas de láminas en el hueso, específicamente en el hueso compacto. Podremos observar que este es una porción o un pedazo de hueso compacto junto con su hueso esponjoso que tenemos a este nivel, de tal manera que estas son las capas, es la capa externa de hueso compacto, ¿de acuerdo? Podremos observar que en esta porción de hueso compacto tenemos unas láminas llamadas láminas circulares externas que formarán la capa más externa de este hueso compacto. Igualmente, en su porción más interna, justo al inmediato por fuera del hueso esponjoso, tendremos unas láminas circulares internas. Fíjense cómo las láminas circulares externas se adhieren al periósteo, y si ustedes alcanzan a observar aquí, vamos a poder ver que aquí en el periósteo tenemos a las famosas fibras de Sharpey. Son estas fibras perpendiculares que unen al tejido perióstico, a estas capas externa e interna, con la lámina externa del hueso compacto. Ahora bien, las láminas circulares internas rodean entonces a la cavidad medular y al hueso esponjoso. Entre ellas, entre la lámina circular interna y la lámina circular externa, encontraremos un sistema de organización del hueso compacto muy importante, formado por osteonas. Es el principal sistema de organización del hueso compacto, ¿de acuerdo? Y además, pues podemos encontrar entre las diferentes osteonas una cierta cantidad de láminas que se van a encontrar entre estas. Ahora bien, si nos fijamos en la imagen, podremos entonces observar cómo en esta sección o en este pedazo de hueso compacto donde se organizan las osteonas, se van a organizar a diferentes niveles. Fíjense cómo aquí vemos, si hacemos en un corte transversal y lo vemos desde arriba, vamos a poder observar esta organización. Si ustedes se fijan, aquí hay un canal por donde van a pasar vasos. Alrededor de este canal vamos a encontrar una gran cantidad de material o de matriz extracelular con sus respectivos osteocitos. Estas células que les ponen aquí son los osteocitos, que tienen una serie de prolongaciones, las prolongaciones que se comunican con otros osteocitos gracias a canalículos muy, muy pequeños. Pero fíjense la organización concéntrica que estas tienen, ¿de acuerdo? De tal manera que si lo vemos en sentido longitudinal, vamos a ver la organización concéntrica de estas fibras. Mientras aquí en el medio tenemos un canal, pues bueno, alrededor de este canal vamos a tener a todas las fibras y células que forman a esta osteona, ¿de acuerdo? Fíjense cómo las fibras entre todas las diferentes capas concéntricas corren en sentidos diferentes, corren en sentidos perpendiculares. Esta orientación de las fibras le da una característica a esta osteona, la hace más fuerte. Y en conjunto, una gran cantidad de osteonas, pues evidentemente van a darle mayor fuerza a este hueso compacto. Si ustedes se fijan, entonces, en el canal que vemos, este canal central de la osteona, aquí podemos ver uno de estos canales, van a correr vasos, arterias, venas que van a nutrir al hueso compacto. Este canal se llama canal de Havers. Aquí se los mencionan en inglés como Haversian Canal, es canal de Havers. Y entre un canal de Havers y otro va a haber canales intermediarios o canales que se conectan entre sí, llamados canales de Volkmann, ¿de acuerdo? Estos también tienen vasos entre ellos, de tal manera que todas estas osteonas están compartiendo una red vascular sumamente importante, sumamente grande, que les permite la viabilidad a este hueso compacto. Esto es muy importante porque es muy diferente con respecto al tejido cartilaginoso que veremos más adelante. El tejido cartilaginoso no tiene canales. Los nutrientes y el oxígeno que llegan a las células del tejido cartilaginoso se da por simple difusión, no porque existan vasos en estos canales o en este tipo de tejido, ¿de acuerdo?
Si lo vemos entonces de esa manera, vamos a repetir un poquito sobre lo que ya hablamos, que la osteona es la forma en cómo se organizan las fibras, la matriz extracelular y las células en forma circular. Estas osteonas miden de 20 a 100 micrómetros de diámetro, es el principal sistema de láminas en el hueso, tiene a su canal central de Havers, por donde pasan arterias, venas, también nervios. Se me pasaba a comentarles que dentro de este mismo canal hay una gran cantidad de células osteoprogenitoras y osteoblastos, como en el resto del hueso. Si ustedes se fijan, lo que ya comentábamos, la estructura helicoidal o la organización helicoidal de estas fibras, pues le da mayor firmeza a este hueso compacto, ya que las fibras se organizan de forma paralela entre sí a este nivel, pero perpendiculares con los diferentes niveles. Y pues bueno, ya hablamos de los canales de Havers y los canales de Boltzmann. Este es un modelo anatómico que me gustó mucho, lo encontré en esta imagen en internet. Ojalá pudiéramos tener uno para que en 3 dimensiones lo pudiéramos ver de forma más explícita. Fíjense cómo aquí tenemos a una osteona, que la osteona está formada por una serie concéntrica de organización de láminas y células. Inclusive aquí les ponen a las células con sus respectivos canalículos, a los osteocitos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un canal de Havers, por ejemplo, este es un canal de Havers. Este que comunica a una osteona con otra, pues podría ser un canal de Boltzmann. Fíjense cómo aquí les ponen a estas osteonas y aquí específicamente ejemplifican a los osteocitos que se encuentran entre estas láminas de matriz extracelular y aquí a las fibras de estas láminas que son paralelas entre sí en un mismo nivel de organización, pero perpendiculares con los otros que vemos aquí, ¿de acuerdo? Y fíjense cómo entre una osteona y otra hay otras cantidades de estructuras laminares. Esas son las láminas intersticiales, ¿sí? Hablamos sobre la lámina externa que se encuentra acá arriba, la lámina interna que se encuentra a este nivel en contacto con el hueso esponjoso. Hablamos de las láminas formadas por osteonas y de las láminas intersticiales. Estas a final de cuentas son osteonas que fueron en su momento absorbidas y donde se formaron alrededor de ellas otras osteonas. Gracias a que el hueso, insistimos, es un tejido en constante remodelación. Ahí vemos una laminilla donde vemos un corte histológico precisamente de este hueso compacto, donde podremos ver a una osteona con su canal central de Havers. Ahí pueden ver todos los núcleos de los osteocitos, alcanzarán a ver probablemente inclusive los canalículos que comunican entre ellos. Aquí tenemos láminas intersticiales. Aquí no se obtiene en el corte algún canal de Boltzmann, pero bueno, entre estas osteonas habrá conexiones diversas formadas por estos canales. En un corte longitudinal podremos observar un canal de Havers, aquí tenemos otro canal de Havers y entre ellos precisamente un canal de Boltzmann. Fíjense cómo aquí hay una gran cantidad de osteocitos y aquí dentro de los canales de Havers podemos encontrar osteoblastos, si ustedes se fijan aquí. ¿De acuerdo? Fíjense también en la organización, aquí hay fibras, por supuesto, de la matriz extracelular de este mismo hueso. En otra imagen podremos observar a la misma osteona. Aquí, por ejemplo, alcanzaron a agarrar parte de un canal de Boltzmann. Aquí está el canal de Havers. Aquí podremos ver algunos cuantos núcleos de estas células y la organización de sus fibras. Fíjense cómo se forman o se organizan de forma concéntrica entre sí. Ya dejando de lado la organización macroscópica, microscópica, las células, la matriz extracelular, hablemos de cómo se forma el hueso o la histogénesis del hueso. Va a ser algo muy relacionado con lo que ustedes vean en las clases de embriología esquelética. Durante el desarrollo embriológico, a partir de las diferentes capas mesodérmicas, se formará el sistema esquelético a partir de la 4ª semana de gestación aproximadamente. A final de cuentas, el hueso se forma por medio de 2 procesos diferentes que tienen un resultado idéntico. Es decir, se van a formar hueso primario de forma inicial o inmaduro, que se formará eventualmente en hueso secundario o maduro a través de osificación intramembranosa u osificación endocondral. Son diferentes, pero a final de cuentas van a dar el mismo resultado, hueso.
Este, por ejemplo, es una imagen de un embrión, me imagino, este no es un embrión humano, evidentemente, es un embrión de algún animal, pero aquí representan muy bien este tipo de osificación. Fíjense cómo aquí hay una osificación intramembranosa y aquí podemos encontrar una osificación endocondral. Es visible, es fácil distinguirlo con este tipo de técnicas. La osificación intramembranosa, como pueden ver, este sí es un embrión humano, se da principalmente en los huesos planos. Esto se da gracias a que el mesénquima que eventualmente formará el hueso se rodea por una gran cantidad de vasos, ¿sí? Estas células mesenquimatosas eventualmente se diferencian en osteoblastos que empiezan, o en células osteoprogenitoras que eventualmente formarán osteoblastos, que empiezan a secretar matriz extracelular, que esta poco a poco se irá calcificando gracias a la adhesión de los componentes inorgánicos de la matriz. Aquí en los huesos planos ustedes podrán observar que se van a formar una serie de sistemas o de complejos en forma de trabéculas o en formas de espículas, lo menciona Langman, si no me equivoco, como de espinas, donde se van a alojar, de matriz extracelular evidentemente, donde se van a alojar cada vez más osteoblastos, ¿de acuerdo? Estos se forman gracias a un centro de osificación primario que poco a poco se va conectando con otros centros de osificación para ir formando a este hueso plano, ¿de acuerdo? Este osteoide, esta matriz extracelular que secretan los osteoblastos, poco a poco se va calcificando, van creciendo estas trabéculas alrededor de los mismos elementos vasculares para formar a los huesos planos. Ahora bien, los huesos planos grandes, como es el caso de la escápula, por ejemplo, tienen múltiples centros de osificación. Habrá otros huesos planos relativamente cortos que tengan un solo centro de osificación. ¿A qué me refiero con esto? No todos los huesos, como ustedes recuerdan, si es que ya vieron en embriología esquelética la formación de los huesos del cráneo y del viscerocráneo, ustedes podrán recordar que tienen dos orígenes embriológicos diferentes. Mientras unos se forman a partir de los somitómeros del mesodermo, otros se forman a partir de células de la cresta neural. Aquí hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, porque evidentemente tiene mucho que ver con mi especialidad, que es la formación del hueso temporal. El hueso temporal, si ustedes ya lo vieron en anatomía, tiene diferentes porciones. Una porción mastoidea, una porción escamosa, una porción petrosa, una porción timpánica. Específicamente, la porción escamosa del temporal es una porción plana de este hueso. Todas las demás porciones del temporal tienen una forma muy variable, es muy irregular, ¿sí? Pero específicamente la porción escamosa es plana. Si ustedes observan en el video, si alcanzan a ver algo bien en la proyección, podrán ver cómo esta porción escamosa se forma del mismo tipo que el resto de huesos planos y que la porción timpánica, la porción mastoidea, petrosa, etcétera, se forma con el otro tipo de osificación que es endocondral. Entonces, cuando vean ustedes esta imagen van a poder distinguir muy bien de aquí para arriba la osificación intramembranosa y hacia abajo la osificación endocondral. En la osificación endocondral se va a dar en la mayoría de los huesos y los ejemplos típicos son los huesos largos, ¿de acuerdo? La osificación endocondral se da a partir de diferentes etapas. Uno, hay un molde de cartílago hialino. Vamos a ver las características del cartílago hialino en la siguiente clase. Este cartílago poco a poco se va a reabsorber y se va a sustituir la matriz extracelular de este cartílago por matriz extracelular ósea, gracias a que sus células se diferenciarán en células óseas. Esto se da en un centro primario de crecimiento a primer nivel en las diáfisis de los huesos largos. Posteriormente, esta reabsorción de cartílago y formación de hueso se dará en las epífisis o centros secundarios de crecimiento. ¿Durante cuánto tiempo se desarrolla esto? Pues desde el desarrollo fetal hasta inclusive la vida adulta, aproximadamente en promedio hasta los 20 años. En esta imagen podremos ver este tipo de osificación. Como ustedes pueden ver aquí, a partir de células mesenquimatosas se forma un molde cartilaginoso que formará eventualmente a un hueso
que poco a poco va a intercambiar estas células condrocíticas y su matriz extracelular por el centro primario de crecimiento que se da en la diáfisis. Esto todavía dentro de la vida intrauterina. Poco a poco esta diáfisis se va sustituyendo hacia los extremos del hueso largo, les digo que es el ejemplo típico, para osificar a los extremos de este hueso. Poco a poco, durante ya la vida adulta, quedarán o permanecerán aún viables estos centros secundarios de crecimiento que son las famosas placas epifisiarias. Inclusive para calcular la edad ósea de un niño, ustedes pueden tomar una radiografía, ver estas placas epifisiarias. Dependiendo del grado de calcificación de estas placas, pues ustedes pueden en un momento dado calcular la edad ósea de ese paciente. Ahora bien, en la misma placa epifisiaria o en estos centros secundarios de crecimiento podemos encontrar diferentes zonas. La placa epifisiaria, a final de cuentas, es la responsable del crecimiento en la longitud de los huesos largos. ¿Por qué? Porque conforme esta placa epifisiaria se va absorbiendo y se va sustituyendo por hueso, pues puede formar más tejido cartilaginoso proliferando para formar un molde en el que el hueso se pueda sustituir al cartílago, ¿sí? Entonces vamos a encontrar una serie de zonas, como son zonas de proliferación de condrocitos, zonas de maduración y de hipertrofia, zonas de apoptosis y formación de hueso, ¿de acuerdo? Son estas cuatro: zonas de reserva de cartílago, todavía hay cartílago aquí que eventualmente puede seguir creciendo para aumentar la longitud de esta placa epifisiaria, zonas de proliferación condrocítica, zonas de maduración, zonas de calcificación, donde si se fijan ustedes cambian mucho las características de las células aquí hacia acá, y zonas completas de osificación. Como les comentaba yo, el crecimiento de estas placas epifisiarias se da aproximadamente hasta los 20 años de edad. Posterior a eso ya no hay más formación de placa epifisiaria en promedio. Y pues hablando precisamente de fracturas, vamos a ver de forma muy breve la reparación de los huesos. La reparación ósea requiere de un estímulo. ¿Cuál estímulo? Evidentemente la fractura de un hueso y evidentemente el desplazamiento de estos dos extremos donde se encuentra la fractura. Una vez que hay desplazamiento y fractura y desplazamiento de estos dos extremos, entre estos dos extremos se va a formar un coágulo sanguíneo, ¿sí? Se va a formar un molde de sangre donde van a proliferar fibroblastos y tejido de granulación, con proliferación también de células osteoprogenitoras, es decir, con la consiguiente pérdida de la continuidad o pérdida de la solución de continuidad, se le llama clínicamente, se va a formar aquí un molde de fibroblastos y células osteoprogenitoras que eventualmente formarán nueva matriz extracelular. Ojo, porque para que esto suceda, el periósteo tiene que estar evidentemente rodeando a este tejido óseo. Si en algún momento dado también hay pérdida de periósteo, pues evidentemente va a ser más complicado que esto se repare por sí mismo. Existirán momentos o casos clínicos en los que los huesos tengan que ser evidentemente inmovilizados, en la gran mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque si un hueso no se inmoviliza y se coloca en una adecuada posición, pues el crecimiento de estos coágulos, en vez de ser, por así decirlo, de forma uniforme, de la reparación se puede dar en forma alterada, y el hueso, en vez de seguir con una continuidad algo similar a esto, si hay un desplazamiento, puede llegar a corregirse de forma anómala. De tal manera que en la gran mayoría de los casos, insisto, es necesario una adecuada inmovilización, evidentemente con un previo acomodo correcto o reorganización correcta de los dos fragmentos fracturados. No siempre es necesaria únicamente la inmovilización de forma simple, ¿sí? Sino que en ocasiones se requiere una inmovilización quirúrgica, como por ejemplo en el caso de las fracturas de cadera, donde hay fractura a nivel del fémur, que pues por la tensión muscular o la acción muscular hacen que el fémur se dirija hacia arriba, ¿sí? Eso evidentemente requiere de una corrección quirúrgica para reacomodar y darle mayor firmeza a esos dos segmentos fracturados, por poner un ejemplo.
por último les pongo esta imagen que, aunque en la proyección prácticamente no van a alcanzar a observar nada, en el video se va a ver de forma muy clara. Estos son algunos de los especímenes que tenemos aquí en el laboratorio de embriología, por si los pudieron observar en su momento, donde son especímenes que tienen un tipo de proceso muy especial para ver precisamente la osificación ósea, donde podrán observar a este nivel el tipo de osificación intramembranosa, y aquí se ve de forma muy clara la osificación endocondral. Específicamente a este nivel podrán observar las placas epifisiarias del húmero, por ejemplo. Y pues con eso terminaríamos el tema del día de hoy, muchachos, con respecto a la histología ósea. Si tienen dudas, las hacen a través del grupo de Facebook, por favor.